sobre lo poco fuiste fiel. Alguien tiene que entender esto. Sobre lo poco fuiste fiel, ¿sobre qué? ¿Cuál es el principio? En lo poco yo debo comprometerme con lo de Dios. En lo poco yo debo asumir el compromiso. Dios no está esperando darte mucho. Dios está esperando que con lo poco que Él te está dando, tú pases la prueba. Yo creo que de aquí van a salir gente que de lo poco que tienen van a diezmar, van a ofrendar, se van a olvidar de que es poco, porque lo que va a abrir el camino a la abundancia es cuando en lo poco eres fiel. ¿Y sabe qué piensa Dios? Con lo poco que yo le doy voy a pagar el local, con lo poco que yo le doy voy a pagar la luz, con lo poco que yo le doy voy a comprar una silla que se rompió, con lo poco que yo le doy voy a arreglar una bocina, con lo poco que... Porque la iglesia es colectiva. La iglesia que se responsabiliza no permite que el impío hable de su Dios. Hello. ¿Cuántos saben que el lugar de Dios es sagrado y que nosotros somos los que tenemos que mantenerlo? Hello. ¿Quién fue que hizo el tabernáculo en el desierto? ¿Fueron los ángeles o nosotros? ¿A quién Moisés le pidió ofrenda para construir el pueblo? Al pueblo. ¿A quién Moisés llamó? Y dice que este pueblo que venía corriendo, que todavía no tenía educación financiera, pero dice que el pueblo trajo más que lo que le pidieron. El pueblo de Israel que era contumaz, el pueblo de Israel que era reincidente a la rebeldía, el día que el líder le dijo, necesito construir un tabernáculo, dice que todos vinieron y trajeron y dieron más, que tuvieron que parar al pueblo, porque el pueblo entendía la voz de su autoridad. Diga, lo que prospera y va a vencer a Madián es conectar con la voz de la autoridad de Dios, recibir el consejo y ponerlo por obra. Entonces Madián representa la avaricia, retener. Madián representa el rey dinero, el amor al dinero, el amor a lo material, dejarnos gobernar por el Dios dinero. Miremos en Mateo el poder que Cristo dice que tiene el dinero. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. No poder servir a Dios y a la riqueza. No es que el dinero sea malo. Una de las cosas que el Señor nos enseña es a ser desprendido aquí. Diga desprendimiento. El pueblo de Dios que es desprendido no permite que la obra sufra agravio. Pablo se topó con una iglesia pobre en Tesalónica y dice que la iglesia pobre dio más que toda la iglesia rica. Dice que cuando fue a solicitar ofrenda, Pablo a Tesalónica, dice, la iglesia de Tesalónica, siendo la más pobre, dio más que todas las iglesias que Pablo tenía. Diga desprendimiento. Diga desprendimiento. Diga un corazón desprendido, un corazón generoso. La iglesia de Cristo debe tener un corazón de generosidad. Y esa generosidad se tiene que mostrar en el altar. Por lo menos gente que creen que ellos haciendo las cosas lo dicen con buen sentir. Pero si tú no haces las cosas legalmente, tú tienes que ver la prioridad de la iglesia. Tú me compras a mí en el día de la quincena. Me dice, pastor, mire, le trajo un saco de arroz. Esa acción está buena. Pero en el día de que se cumple el local, no me compre arroz. Dime, pastor, ¿cuánto faltan para pagar el local? Y hay gente que están tan distorsionados que no entienden lo que es prioritario dentro de la iglesia. Yo agradecería la acción del saco de arroz, pero agradecería más la acción de usted preguntarme cuánto es que faltan para pagar esto, porque esto es más prioritario para mí que yo comerme 2 libras de arroz. Y es bueno que usted me lo compre. Estoy hablando de un caso hipotético,
Estoy hablando de un caso. Que nosotros calculemos cuál es la necesidad de Dios primero. Hello. Si hay una actividad en este mes, un ejemplo. Si hay una actividad en este mes, usted va a dar una ofrenda. Va a dar una ofrenda para la actividad y va a comprar cualquier cosa para la actividad. Yo mejor prefiero que usted entienda que el mes se cumplió. Un ejemplo. Porque todavía esto no es nuestro. Aunque lo sea mañana. Lo nuestro está allí y hay que sacar basura y hay que seguir construyendo y hay que tumbar pared y hay que buscar dinero. Entonces, mientras estemos aquí, la iglesia del Señor tiene que pensar en la prioridad interna. Diga prioridad. Diga prioridad. Diga lo prioritario en esta etapa de la iglesia es que la iglesia salga de aquí para lo propio sin agravio. ¿Cuántos se gozan cuando la iglesia es agravada? ¿Cuántos se gozan? Que estén criticando la iglesia y dañando la iglesia. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozarían que saquen al pastor la patada y que porque no puede pagar? Sí, dígate porque eso está bien. El pastor, mala paga, pastor. Debería darle vergüenza a una iglesia que le digan a un pastor eso. Sí, digo, si hay iglesia, ¿verdad? Porque hay gente que se cuelan dentro de la iglesia que están esperando que el barco se caiga, se hunda, para ellos comenzar a tirar por WhatsApp y a celebrar eso. Sí, hay gente así, alrededor de la gente. Pero yo sé que aquí yo tengo una iglesia. Yo sé que aquí yo tengo gente que ama la obra de Dios. Yo sé que aquí yo tengo gente que tiene un corazón generoso y que están entendiendo lo que le estoy hablando. Estoy hablando de prioridad. Porque Madián lo que hace es que te drena cuando tú no estás cumpliendo con lo de Dios. Cuando tú tienes a Dios en cuarto, le voy a enseñar qué hace Madián. ¿Por qué Madián se metió al pueblo de Israel y lo destruyó? Porque dejó de conectarse con lo de Dios. Le puso caso malo de ellos. Le pusieron caso y le dieron de espalda a lo de Dios. Algo estaba pasando en el pueblo de Israel que Madián lo destruía. Diga, renuncio al Dios dinero. El dinero es pasajero. Y la mayor obra que yo debo hacer con mi dinero es suplir la obra de Dios. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda ¿qué? Avaricia. Aquí se suma el aliado avaricia. Diga avaricia, rey dinero, codicia. Todo eso tiene que ver con Madián. A veces somos avariciosos, pero no somos avariciosos para Dios. Yo creo que ese deseo debe ser para Dios. Quiero que la iglesia crezca. Quiero que la iglesia eche para adelante. Quiero que lo de Dios sea lo mejor. Quiero que el templo de Dios sea lo mejor. Quiero que la casa de Dios esté mejor. Entonces, eso se resume en bendición para ustedes. Todo el deseo de tu avaricia, cuando tú lo llevas a la dimensión de querer que las cosas de Dios estén mejores, esto se resume en bendición para ti. Porque tú quieres que la casa de Dios esté mejor. Tú quieres que la iglesia de Dios esté estable. Tú quieres que nosotros seamos un referente para el dueño de esto aquí. Un ejemplo. Recuérdense que Moisés duró en el tabernáculo viajando de aquí para allá. Era inestable hasta que hicieron un tabernáculo de Dios. Dígate, es una etapa de la iglesia. Y yo no sé cuántos quieren pasarla juntos, pero yo creo que la etapa del tabernáculo móvil tenemos que pasarla juntos para luego establecer el tabernáculo de Dios. Guardado de toda ¿qué? Avaricia. Aquí se suma la avaricia, el aliado avaricia, ya que la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Él está diciendo, hay algo más importante que esto. Esta no debe ser tu necesidad prioritaria. Hay otras dimensiones que mientras esté enfocado en esto, que es inferior,
no te podrás conectar con la excelencia, ya que tus necesidades inmediatas te quieren hacer ver el dinero como tu rey, como que es lo que realmente necesita. Él te está diciendo, está cambiando lo pasajero por lo eterno. Muchas veces nuestras necesidades inmediatas nos hacen ver como que si nosotros le servimos a Dios, nos vamos a empobrecer más. Porque estamos reteniendo, estamos amando, estamos queriendo eso poco que tiene. Y hasta que la viuda no soltó de lo poco que tenía, un poco al altar de Dios, no se liberó lo mucho. Hello. Dice que cuando ella hizo la acción de dar, de responsabilizarse con el altar, con el profeta, ¿sabe qué pasó? Dice que se liberó mucha harina, se liberó mucho aceite, se rompió una maldición de pobreza, una maldición de miseria se rompió. ¿Sabe cuándo se rompió? Cuando ella escuchó al profeta y le dijo, está bien, tú te vas a morir. Está bien, tú te vas a comer lo único que tienes, pero dale a Dios primero un chin y prepáraselo como Dios lo pide, no como tú quieras. Dale a Dios primero un chin y no lo va a hacer como tú quieras. Hámelo así, 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 así y así. Y dice que ella lo hizo como el profeta le dijo. ¿Y sabe qué pasó? Que más luego usted lee la lectura y dice que se liberó un portal. Algo que estaba preso, algo que estaba detenido, comenzó a liberarse. Y dice que comió Elías por muchos días, que no escaseó el aceite, la harina. ¿Dónde está la gente que dice, voy a provocar a Dios en lo poco que Dios me da? Voy a adorar a Dios en esta situación que estoy pasando. Voy a dar lo mejor para Dios. Lo primero es no retener para Dios, sino liberar para Dios. Hello. En lo poco no retenga de lo poco que tiene para Dios. De lo poco que tiene, libera. Aleluya. Diga, hoy cerramos toda puerta a Madián en lo espiritual. Hoy cerramos todo devorador, todo lo que produce ruina, todo lo que produce miseria. Declárelo conmigo. Diga, hoy cerramos toda miseria, hoy cerramos toda ruina. Porque no vamos a retenerlo de Dios, vamos a liberarlo de Dios, vamos a honrar el altar con lo poco. No se trata de mucho, no se trata de riqueza porque usted no la tiene todavía, pero eso poco que usted honra al altar va a abrir el camino para la abundancia. Eso poco que usted, aleluya, trae, libera el camino en lo espiritual. Usted vence al diablo, a los demonios, aleluya, cuando usted en medio de su necesidad le dice, tengo compromiso con el altar de Dios, tengo compromiso. Alguien tiene que decir amén. Este es un altar profético. Hoy yo quiero despertar tu espíritu de lealtad, de fidelidad, de devoción a Dios, aunque esté pasando por el desierto. Pues sucedía, oiga lo que sucedía. Estoy en el libro de Jueces. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y lo atacaban. Diga, venciendo a Madián y a sus aliados. Subían los madianitas, subían los amalecitas, subían los del norte, los del oriente y lo atacaban. Cuando Madián ataca, no ataca solo. Hello. Madián tiene aliados. Madián tiene aliados porque Madián lo que no quiere es que tú disfrutes de tu tierra prometida, que tú disfrutes de la abundancia que Dios ha prometido. Madián quiere que tú vivas en queja, esperando una bendición que está pautada, pero necesita paso en la tierra. ¿Usted sabía que las promesas se cumplen cuando usted cumple con el pacto? Probame en esto, dice Dios, si no abriré la ventana de los cielos. Cuando diezma, cuando ofrenda, cuando diezma, léalo en Malaquías 3:10. Cuando diezma, ¿en qué me habéis robado? ¿En qué me habéis robado? ¿Y usted ha visto un ladrón de que ha prosperado? No, un ladrón muere en crisis. Todavía los que roban allá arriba en la altura, tú lo ves que mueren de enfermedad los otros días y los meten presos.
Porque el que roba siempre vive en ruina. Aparentemente él está disfrutando de ese robo, pero no está en salud. Está pendiente que en cualquier momento se le tira a la policía, está en sobresalto. No anda libre porque está ilegal, está consumiendo una vida ilegal. Entonces Dios tiene que llamarle ladrones al pueblo en el libro de Malaquías 10. ¿En qué te habéis robado? Él dice, me habéis robado en vuestro diezmo y ofrenda. Aquí viene el punto de la iglesia. Usted podría dar cosas y eso no cuenta para Dios como diezmo. Usted tiene que darlo como diezmo y como ofrenda. Lo que Dios aprueba en su Biblia no es que usted dé cosas como usted quiera, es que usted sea obediente y pague su diezmo y su ofrenda. No sé si entiende. Usted podría dar 1000 ayudas en la iglesia y eso cuenta como ayuda, pero no cuenta como diezmo y no cuenta como ofrenda. Porque lo que está legalizado es el diezmo y la ofrenda. No estoy hablando de mucho. Estoy hablando que si lo que Dios le dio fue 100 pesos, usted va a sacar ese 10 de esos 100 y lo va a poner en un sobrecito. Dice, Señor, de lo recibido de tu mano te damos 10 pesos. Ay, que usted no diezma para el pastor. Usted diezma para Dios. Es que usted lo haga en el tenor de la obediencia. Es que usted ofrende en el tenor de la obediencia. Es que usted no dé algo, sino que cumpla con el principio de lo que Dios mandó. Estamos aquí, ¿están diciendo a mí que sabiendo lo que estoy hablando? ¿Están entendiendo? Es que yo le di a una hermanita, ay, que eso es bueno, pero eso no es. Ay, pastor, que yo me hice la actividad completa e hice todo, pero usted no diezmó, usted no está haciendo nada. Hizo una actividad, dio, hasta el jugo lo compró y compró todo, y hasta el bizcocho de la boda lo compró, un ejemplo, y para que el pastor se case, pero eso no habla de eso. Es que usted no ha cumplido. Usted le regaló ese bizcocho al pastor, eso está bueno, en su boda, le regaló el jugo al pastor, eso está bueno, pero eso no es. Usted tiene que cumplir con su compromiso con Dios. El diezmo y la ofrenda. Usted tiene que canalizar que hay gente que creen que lo están haciendo bien, pero lo están haciendo mal. Y para eso están los líderes, para agarrar al hermanito y decirle, no hermanito, mira, esto es una cuestión de mucho, de poco. No te sientas mal, porque si tú lo que vas a sembrar en el altar son 30 pesos, que fueron 300 pesos que Dios te dio en el mes. No, ve, lleva tu diezmo de esos 30 pesos. Y si ve echar 10 de ofrenda o 15, echa los 15 pesos, ahí lleva tus 45 pesos. ¿Cuánto es? Tu 45 o lo que sea. Pero tú lo llevas y tú te legalizas. Porque usted tiene que organizar su vida en la obediencia de lo que Dios demanda. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En eso me habéis robado. Entonces Madián está operando ahí. Madián opera en el desorden. Madián opera cuando nosotros comenzamos a creer que podemos hacerlo como queremos. Madián opera y dice que Madián vino con aliados. Dice que vinieron los amalecitas, los hijos del oriente contra ellos, subían y lo atacaban. Cuando Madián ataca es que hay puertas abiertas. Cuando Madián ataca es que hay puertas abiertas. La iglesia tiene que cerrarle la puerta a estos espíritus que devoran tu cosecha, que dañan tu cosecha, que dañan tu salud, que no te permiten avanzar en lo que Dios te ha prometido. Oye aquí. Y acampando contra ellos, destruían su fruto. ¿Qué hace Madián? Destruye tu fruto. Madián busca aliados, a los amalecitas, a los del oriente, acampar es rodearte para esperar que tú consigas, para ellos quitarte lo que consiguen, para quitarte la fuerza, a esperar que tú aspires para que tú no cruces, porque hay una amenaza con el pueblo que es bendecido, que la obra de Dios no sufre agravio. Cuando una iglesia es bendecida, la obra de Dios no sufre agravio. Cuando una iglesia es bendecida, la iglesia crece. Podemos ayudar a los pobres, ir a la cárcel, ir donde los ancianos, agarrar los locos, los indigentes, darle una comida, hacer la obra.
Cuando una iglesia es bendecida, Satanás no quiere que tú seas bendecida. Pero yo sé que tengo una iglesia que está entendiendo hoy lo que Dios le está diciendo. Y va a reprender todo espíritu de Madián, todo espíritu de Amalek, todo espíritu de la gente del norte o del oriente que se opongan a la bendición de Dios, porque van a organizar su finanza, van a obedecer a Dios conforme a lo que Dios demanda. Y acampando contra ellos destruían su fruto, los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos con sus ganados y venían con su tienda en grandes multitudes como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, atacaban la tienda, atacaban los sembrados, atacaban los negocios, lo atacaban, no permitía que los negocios crecieran. Y hay gente que tienen que entender hoy que tiene que organizar tu vida financiera con Dios. Tienes que organizar tu vida espiritual con Dios. No hacer lo que te parece, sino hacer lo que Dios demanda. Alguien tiene que decir amén a eso. Diga, venciendo a Madián y a sus aliados. ¿Quiénes son los madianitas? Estos vienen de la concubina de Abraham llamada Cetura, después de la muerte de Sara. Estos eran de la mismo linaje, pero estos le tenían envidia a Israel. Estos vienen de la segunda esposa de Abraham, después que Sara muere. Después que Sara muere, se casa con una mujer que se llamaba Cetura. Y de Cetura entonces nacen los madianitas. Por eso es que usted ve Moisés sale corriendo de Egipto y va ¿a dónde? A Madián. Y allá se casa con una hija de Cetura. Era de Abraham, era del linaje, pero no era totalmente del linaje. Era entre la carne y el espíritu. Diga, y no se puede ser bendecido entre la carne y el espíritu. La carne pertenece a Madián. La carne te ataca. La carne te dice, no se puede ser tan religioso. Ay, no, pero que tú te salvas como quieras. Es que tú puedes hacerlo como quieras. No, cuidado, que ese Madián quiere boicotear la bendición. Madián sabe que tu bendición no añade tristeza. Madián sabe que tú eres prosperado. Madián sabe que tú eres prosperada cuando hace las cosas conforme al diseño de Dios. ¿Dónde está la iglesia que está aquí? Entonces Madián pertenece a un gobierno que lo tenemos cerca, que se llama la carne. Te ataca con la mezquindad. Ay, si te quedas sin nada. Ay, el pastor sabe mi necesidad. Ay, el pastor sabe que esto está duro. El pastor sabe que como tú viniste. El pastor no te va a decir, mira, no lo hagas, porque yo sé que si te digo que no lo hagas por tu necesidad, te voy a estancar la vida. Hazlo en medio de tu necesidad. El profeta Elías le dijo, ame a mí primero. La viudita que él, oiga que es. El profeta era que mantenía a la viuda. Mire, el profeta recogía. La viuda pobre era el profeta que la mantenía. Dios mandaba al profeta a visitar a los ricos. Están manteniendo a la viuda pobre a visitar a los reyes. Sacaron a la cosecha, sacaron lo de la viuda pobre. El profeta era que iba a reclamar la ayuda de la viuda pobre. Pero esta vez Dios le dice, una viuda pobre de Zareta te va a mantener. Una iglesia en la Palma de Herrera es que va a mantener mi templo. Hello. Una iglesia en la Palma de Herrera es que yo voy a poner para que mantenga mi templo, para que supla mi templo, para que construya mi templo. Yo voy a tomar, pastor, pero Dios mío, ¿qué pasa? Si la gente que llega, yo soy el que tengo que darle, ellos son los que te van a mantener. Elías podía decir eso, pero Elías no dijo eso. Él dijo que una viuda pobre me va a mantener, pues déjame yo llegar allá. Y dice que cuando llegó a donde la viuda, venía la viuda recogiendo 2 leños para comerse una torta y morirse. Y le dice, mira,
Dios me mandó aquí para que tú me mantengas. Ella en su naturaleza le dice, mire, vive Jehová, que no tengo más que un chin de harina y un chin de aceite. Yo creo que tu Dios se equivocó. Yo creo que Dios no te mandó. Yo creo que Dios no te mandó a poner iglesia en La Palma. Yo creo que esa iglesia no funciona. Porque mire, si conmigo es que están contando, el cielo conmigo no cuente. Si el cielo sabe contar, conmigo no es. Y él le dice, mira, tú vas a hacer lo que tú vas a hacer. Tú lo vas a hacer, te vas a morir cuando tú quieras, pero ame a mí primero. Antes de morirte, ame un chin. A Elías no la chanceó porque era pobre. Elías le dijo, tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué fue lo que dijo Elías? Si Elías la chanceaba, la condenaba a la pobreza y la miseria, y hasta se mataba y se iba sin Dios. Pero yo no puedo condenarte a la pobreza y a la miseria, porque el diseño de Dios es que Dios te quiere bendecir. Porque el diseño de Dios es que Dios quiere que lo poco tuyo se convierta en mucho con la acción del dar, con la acción de la responsabilidad. Cuando tú cargas la obra, cuando tú, aleluya, te metes, aleluya, a la obra de Dios, a decirle, yo también soy responsable. Y dice que esta gente le abrieron puertas a Madián. Madián venía, acababa la cosecha. Pero ¿qué pasa? Que yo no soy bendecido. Tiene que ver con la organización, tiene que ver cómo está tu vida espiritual, tiene que ver qué está haciendo las cosas conforme a como Dios demanda, porque los madianitas van a entrar, te tienen envidia, te van a desbaratar la cosecha, la idea, tu negocio. Pero hoy se levanta una iglesia que dice, hoy reprendo el espíritu de Madián, hoy me levanto prosperada, bendecido, cierro esa puerta, cierro esa puerta. ¿Dónde está lo que cierra la puerta, Madián? ¿Dónde está lo que rompen esa cadena? Madián en hebreo significa desacuerdo. Desacuerdo con Dios. Cuando tú estés en desacuerdo con Dios, se metió Madián. Madián no va a permitir que tú te pongas de acuerdo con la palabra. Madián no va a permitir que tú hagas las cosas según Dios. Madián no va a permitir que tú diezmes fidelmente, que tú ofrendes fidelmente. Madián no va a permitir que tú te unas al cuerpo. Madián no va a permitir que tú te conectes al mensaje del pastor. Madián no va a permitir que tú te responsabilices. Madián no, porque Madián representa desacuerdo. Y donde dos se ponen de acuerdo, le dicen a este monte, muévete, y se movería. Donde hay dos de acuerdo, no pueden caminar dos juntos que no estén de acuerdo. La iglesia necesita estar de acuerdo con Dios, necesita estar de acuerdo con lo que se predica. La iglesia necesita estar de acuerdo con la visión. La iglesia necesita estar de acuerdo con el crecimiento. La iglesia necesita estar de acuerdo con los gastos de la misma iglesia. La iglesia necesita estar de acuerdo con Dios. Diga Madián, desacuerdo. Cuando usted ve desacuerdo, no hay prosperidad. No hay. Hay uno que está jalando para allá y hay una fuerza contraria. Y tú te ves como que tú no avanzas, porque estoy como si te están jalando para acá, te están jalando para acá. Tú no estás avanzando, tú estás peleando una batalla continua. Tú estabas peleando una batalla continua. Te jalan para acá, te jalan para acá. Tú estás en desacuerdo, estás entre dos pensamientos. Por eso es que el enemigo quiere ponerte dos pensamientos. Necesita alinearte al pensamiento de Dios, al pensamiento del Espíritu. Lo que va a prosperar es estar de acuerdo con Dios, es estar de acuerdo con la palabra. Lo que te va a prosperar es caminar en la promesa, servir en la promesa, aleluya, cumplir, aleluya, con tu pocos recursos, con tu poca fuerza, con tu poco ánimo, servirle a Dios. Va a terminar los días llenos de gloria, llenos de victoria. Le va a cerrar la puerta a Madián, a sus aliados, al diablo, a los demonios, y va a dejar herencia para tu generación. ¿Dónde está la iglesia que dice, hoy yo quebranto ese espíritu que no me deja avanzar? Entonces Madián significa desacuerdo. Entonces Sinra, Jotán, Medan y Súa, de esto se hizo una nación contraria. Y esto le hicieron la guerra a Israel, del cual nace Jacob, se convierte en Israel.
Pero esto de Madián, los hijos de Cetura le hacen la guerra a Israel y forman una nación. Y es allá que va a parar Moisés. Pero luego esta gente fueron vencidos por Moisés y entonces se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel. Ellos estaban bien hasta que Israel no se convirtió en nación. Hay gente que están tranquilos contigo hasta que tú no superes sus expectativas. Desde que tu negocio comienza a superar las expectativas de otros, prepárate para los envidiosos, prepárate para que prevelee con el diablo, con los demonios, con el espíritu de gente que no quiere que tú estés mejor, que tú prosperes. Pero ahora Dios va a pelear por ti cuando tú organizas tu finanza. Cuando tú dejas que Dios pelee por ti, Él dice, yo voy a reprender el devorador por ti. Porque Satanás es un devorador, Madián es un devorador. Los aliados de Madián son un devorador, los amalecitas es un devorador. Entonces tú quieres que Dios pelee por ti, porque el devorador no se reprende, el devorador se saca de raíz. Y el único que tiene poder para devorar al devorador es el Dios que te bendice, el Dios que dice que te bendecirá, el Dios que dice que te prosperará, el Dios que dice que tú vas de gloria en gloria, el Dios que dice que por encima de la batalla y los desiertos tú vas a terminar bendecida y siendo bendición, vas a terminar bendecido y siendo bendición. De seguro que te bendeciré, de seguro que te prosperaré, de seguro juro por mí mismo, porque no tengo otro más alto que yo por quien jurar, pero juro que te bendeciré. Iglesia, alíñate con Dios, porque Dios quiere desplomar los cielos sobre ti. Y dice que le hicieron la guerra a Israel, se aliaron. Diga, hay aliados para impedir la bendición. Hay gente que se reúnen a maldecirte cuando ven que tú eres una amenaza de prosperidad. Hay gente que están tan endemoniados que no pueden ver un negocio de un cristiano prosperar. No pueden ver un cristiano prosperar. Quieren que el cristiano esté todo el tiempo arrastrando los calizos. Quieren que el pastor esté con la correa rota y los zapatos rotos. Hay espíritu así, de que para afectar humildad. Eso no es humildad, eso es pobreza, eso es miseria, sáquelo. Diga la miseria se pega. Diga la miseria se pega. Saque todo lo que es de miseria. Vaya y saque todo lo que está roto. Bote todo lo que está roto. Y le diga, yo voy a declarar que aquí vive Jehová, Rey de gloria, el Rey de victoria. ¿Dónde está la iglesia? Diga. Yo no llamo la miseria. Voy a llamarla a la riqueza. Voy a llamar la prosperidad que Dios me dio. Voy a llamar la promesa de Dios. Fuera miseria, espíritu de miseria. Falsa humildad fuera de aquí. Falsa humildad fuera de mi casa. Falsa humildad fuera de mis hijos. Falsa humildad fuera de mi espíritu, falsa humildad fuera de mi negocio, falsa humildad fuera de la iglesia. La iglesia no se paga con miseria. El plan de Dios es bendecirlo a todos ustedes. Que cuando el pastor diga necesitamos 100,000 pesos para pagar los días que tenemos de este local, que aparezcan en media hora. Que el pastor no esté haciendo llamado de madrugada y que pastor acuérdese del pago. Que le paguemos por adelantado. ¿Cuántos creen eso? Nadie lo cree. Pero díganme amén, aunque sea uno. Díganme amén para yo no sentirme tan solo. Díganme amén, aunque sea porque me alienten. Ay, aleluya. Miren, lo que estamos hablando es una realidad espiritual. Vamos a descubrir este espíritu. Dice que Madián y sus aliados se establecieron cerca y peleaban batallas diario y sembraban y le sacaban la siembra y lo dejaban empobrecido. ¿Qué significa eso? Le quitan el deseo de sembrar, le quitan el deseo de dar al altar. Madián te quita el deseo de dar al altar. Madián te quita el deseo de ofrendar, de diezmar, de ayudar a la iglesia, de hacer cualquier cosa a favor del reino. Madián te hace ver como que la iglesia es del pastor. Madián te hace ver como que tú no tienes nada que ver con eso. Sabemos que Dios me envió a un ministerio, pero te llamó a ti para que me ayude. Te llamó a ti para que crezca. Te llamó a ti para que sea obrera de valor. Te llamó a ti para que te sume también, para que sea parte. Estos se establecieron en el este del Jordán,
entre el mar Muerto y la península del Sinaí. Al sur, Moisés fue recibido por Jetro, sacerdote de esta tribu. Después de huir de Egipto, allí se casó con Séfora, hija de Jetro, madianita. Y después el Señor se le reveló en el episodio de la zarza ardiente y le envió a liberar al pueblo de Israel de su esclavitud. Lo que pasa es que para usted poder liberar a otro de su impureza, usted debe aprender a vivir sin contaminación en medio de la impureza, sin desviar su principio y creencia. En este caso, Moisés vivió en medio de los madianitas y lo venció. Vivió en medio de los madianitas y lo venció. Porque los madianitas, mientras ellos estaban esclavos en Egipto, ya Madián se había multiplicado. Hello. Ya los hijos de Setura habían crecido y habían hecho y se habían establecido ellos. Una cosa es que ellos se establezcan y otra cosa es que Dios te establezca. Diga, no es lo mismo el establecimiento de un hombre que se puso una mujer a un hombre que lo puso Dios, a una mujer que lo puso Dios. Dice que ellos se establecieron, pero Israel lo estableció Dios. Alguien puede establecerse en cualquier lugar, hasta hacerte la guerra, pero si Dios te estableció, no te muevas. Aleluya, si Dios te estableció, no mudes ese negocio. Si Dios te estableció, no te mudes porque el diablo quiera. El diablo tiene que mudarse porque ahí tú vas a crecer, ahí tú vas a avanzar, ahí tú vas a prosperar. ¿Dónde está la iglesia? Diga que se mude Madián, que se muden los madianitas, que se muden los eteos, que se muden los jebuseos, que se muden todos los feos, pero yo no me voy a mover de la presencia de Dios. Seré prosperado en su presencia. Moisés es el que tiene que enfrentar el espíritu de envidia. Tiene que cuidar porque Madián es envidioso. Envidia iglesia, envidia ministerio, envidia iglesia, envidia todo lo que ustedes ponen, envidia los negocios, envidia hasta el pelo que ustedes se ponen bonitos, hasta la peluca que ustedes se ponen tan bonitas. La envidia, el diablo no puede ver. Madián no puede ver un cristiano bonito, no puede ver un cristiano oloroso, no puede ver una cristiana prosperada, no puede ver. Madián la envidia y dice que Madián se estableció para hacerle la guerra. Dile, si Madián se estableció en este miércoles de violencia espiritual, voy a decirle a Madián que me descubrieron su espíritu y me van a dar la actitud correcta para yo pelear con él. Me voy a alinear con Dios, me voy a establecer en Dios, voy a hacer las cosas no como yo pienso, sino como Dios me la demanda. Voy a usar mi finanza para honrar a Dios, voy a usar mi vida para honrar a Dios, voy a usar mi negocio para honrar a Dios, voy a usar mi fuerza para honrar a Dios. ¿Dónde está la iglesia? Voy a usar mis labios para adorar a Dios, voy a usar mi mente para albergar pensamientos de Dios. Aleluya. Voy a usar mi fuerza para trabajar en la obra de Dios. Voy a alinearme con lo de Dios, porque Madián no puede desalinear lo que Dios alineó. Moisés es el que ejerció la venganza de Jehová contra los madianitas, pues sus mujeres habían seducido al pueblo de Israel, haciéndole adorar a los ídolos y a otros dioses. Estos son los que hicieron el libro del Corán. Los madianitas hicieron un libro para ellos que no era hebreo, porque ellos le llevaban la contraria a los hijos de Israel. Por eso que usted ve que el Corán compite con la Biblia. El Corán promueve la muerte y promueve otro Dios, Alá, pero nosotros promovemos a Jehová de los ejércitos. Nosotros promovemos a Jesucristo. Nosotros promovemos al Rey de Reyes. Pero el libro de Jueces se levanta un hombre ungido. Diga, ungido. Se levanta un ungido en el libro de Jueces. Ahora vamos a Jueces para que usted vea lo que sucedía ahí. Estoy vacando, pero no quiero dejarlo corto. Quiero dejarlo edificado. Quiero que me dedique un par de minutos porque quiero dejarlo edificado.
Porque este espíritu hay que erradicarlo. Ese espíritu que acampó para no dejarte crecer. Ese espíritu que golpea tu finanza. Ese espíritu que golpea tu proyecto. Ese espíritu que no quiere que la iglesia prospere. ¿Cuántos levantan su mano profética? ¿Dónde están aquí las mujeres que tienen que estar aquí? Aleluya, recibiendo esta enseñanza para que apoyen en el altar y reciban en el altar. Usted no le puede dar la espalda al altar cuando el altar se está derramando la palabra. Quédese ahí, que hay poder en esta palabra. El espíritu de Madián tiene que ser desarraigado. El espíritu de Madián se muda donde lo deja que se muda. El espíritu de Madián se muda donde lo deja que se mude. El espíritu de Madián se muda, te hace vivir en deuda, te hace vivir en maldición. El espíritu de Madián te hace que tú aborrezcas a Dios. El espíritu de Madián te hace andar en cueva. El espíritu de Madián no quiere que tú vueles alto. El espíritu de Madián no quiere que tú pienses en prosperidad, en bendición, en avance. El espíritu, pero hoy el espíritu de Madián se quiebra, se quiebra, se quiebra, se quiebra, se quiebra, se quiebra, se quiebra. Alguien tiene que decir amén a eso. Pero en el libro de Jueces se levanta un hombre ungido por Dios y una mujer decidida a enfrentar este espíritu, cual quería verlo destruido, derrotado, empobrecido y viviendo en cueva, viviendo en caverna, cuando ellos tenían un llamado de heredar una tierra prometida. Y te bendeciré. Eso no es lo que dice su Biblia. Será bendición. No es lo que dice su Biblia. Bendición está todo el tiempo peleando con la misma batalla, con los mismos pagos, quedando mal con los pagos necesarios. Que tú no puedes pagar tu casa, que no puedes pagar tu escuela, que no puedes dejar la herencia a tus hijos, que no puedes salir a una plaza. Diga hasta hoy. Diga hasta hoy, tiene que revelarse, porque Madián se muda, Madián se muda, donde lo dejan que se mude, tiene que sacar a Madián, tiene que sacarlo, porque él se muda donde lo deja que se mude. Dios lo llamó a ellos a vivir una tierra prometida, él lo llamó a estar en bendición, Dios lo llamó a estar en bendición, Dios no lo llamó a estar en cueva, aleluya, Dios no lo mandó a meterse en cueva, Dios lo mandó a una ciudad que fluye leche y miel. Tú no tienes que estar encuevado, tú no tienes que estar en vergüenza. Madián quiere que te vea encuevada, Madián quiere que te vea en vergüenza. Cuando Dios te llamó a sacar los gigantes de la tierra prometida, ¿dónde están aquí los que van a sacar gigantes? ¿Dónde están aquí los que van a matar gigantes? ¿Dónde están aquí las mujeres que matan gigantes? ¿Dónde están aquí las intercesoras? ¿Dónde están aquí los adoradores? ¿Dónde están aquí los profetas? Que se levanten los profetas a profetizar en contra de Madián. Debemos levantarnos con un espíritu de guerra contra lo que se está levantando contra ti, tu familia y tu finanza. Levanta su mano así. Diga, debo levantarme con un espíritu de guerra contra el espíritu de Madián que trae división, desacuerdo, miseria, pobreza, deuda sobre deuda. Reprende a Madián, reprende a Madián, reprende. Dios te llamó a liberar finanzas, Dios te llamó a liberar ideas, Dios te llamó a sembrar para cosechar. Dios no te llamó para que Madián se lleve la cosecha, Dios no te llamó a sembrar para que tu fuerza se agote, Dios te llamó para que disfrutes la cosecha de tu siembra. Aprenda a sembrar en el altar. Porque todo lo que el hombre y la mujer sembrar, eso mismo segará. Cuando usted siembra en el altar, usted va a cosechar fruto del altar. Aleluya. Los hijos de Israel abrieron puerta al mal, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los madianitas. Y la mano de los madianitas prevaleció contra Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Se encerraron. Los madianitas le hicieron tanta guerra. ¿Por qué? Por causa de que ellos abrieron puertas. Jehová, ¿quién fue que lo entregó? Porque Dios no puede abrogar un principio. Si ustedes no alinean su vida con lo que dice Jehová, Jehová no puede detener al diablo. Por eso es que él dice, yo reprenderé el devorador por ti.
¿Qué es lo que dice? Yo reprenderé, ¿qué? El devorador por ti. ¿Cuándo? Cuando traiga tu primicia, cuando traiga tu diezmo, cuando traiga tus ofrendas. Él dice, yo voy a reprender. Yo no puedo reprender el devorador si tú tienes puertas abiertas. Él dice que abrió Israel la puerta y Madián lo empobrecía. Lo hacía estar por cueva y lo tenía encerrado, lo tenía en vergüenza, lo tenía en temor. Pero sé que hay una iglesia que está entendiendo el principio de Dios. Los que están fuera y los que están dentro en este auditorio, hoy tienes que levantarte con un espíritu de guerra a decirle: Madián, te muda de mi casa, te muda de mi oficina, te muda de mi negocio, te muda de la escuela de mis hijos, te muda de mi destino. Mi destino es de gloria, mi destino es de victoria. ¿Dónde está la iglesia que dice: tengo un destino de gloria? Hay ensanchamiento, hay bendición, hay abundancia financiera, hay abundancia de comestibles, hay abundancia de aceite, hay abundancia de harina, hay abundancia de salud. Alguien tiene que decir amén. Créale usted que yo le voy a bajar a mi mensaje. 1440 almas tienen que escuchar este mensaje. Aplauda usted, no aplauda, 1400 van a tener. Aunque Dios tenga que volverlo loco, a cada uno de ustedes se van a multiplicar. Diciendo gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y la gente convirtiéndose en hermano, usted diciendo gloria a Dios. Aunque Dios tenga que hacer eso, volverlo loco a cada uno de ustedes, para que entiendan qué es lo que Dios está demandando. Lo va a hacer. Oye, lo va a hacer. Pues sucedía, escuchen. Diga fuera Madián. Diga fuera Madián. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas, sus aliados, y los hijos del norte, y lo atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos. ¿Qué destruían? Ojo. ¿Y qué pasa? Que lo que yo consigo no me da, que nunca me da. Ni diezmo, ni ofrendo, ni me da, ni que como quiera lo usa por ahí, tampoco te da. Y cada mes tampoco te da. Recuérdense, sobre los pocos fuiste fiel, sobre los muchos te pondré. Es una ley espiritual. Esos ancianitos que están ahí, que siempre me pasan: pastor, mire, yo quiero que lo traigan ahí al altar. Tráiganlo como diezmo. Aunque sea para un café, que usted me vaya a dar, para un café. Para un café. Que a veces los ancianos me regalan para mi café. Ellos. Oiga, qué honra. Oiga, qué honra. Para mí yo veo eso, una honra terrible. Pero tráiganlo los ancianos. Tráiganlo como diezmo. Ahí. Sean 100, sean 200. Los 200 de café que ustedes me dan, ya no me lo den a mí. Tráiganlo al altar. Háganlo como Dios lo dice, porque yo sé que tienen el deseo. ¿Y sabe por qué yo lo estoy canalizando? Porque eso mismo tiene usted que hacer como líder de gente que están haciendo las cosas con buena intención, pero la están haciendo mal. Usted sabía que hay gente que tiene el deseo de dar, pero lo están haciendo mal. Porque cuando usted le dice: no, mira mi amor, no lo haga así, hazlo así. Lo que tú vas a hacer para la iglesia, trasládate al altar y hazlo conforme a lo que Dios demanda. Ya usted está canalizando la obediencia a alguien que tiene una legalidad para Dios pelear con el devorador. Porque yo reprenderé el devorador. Búscame a Malaquí ahí, por favor. Pues sucedía que cuando el pueblo de Dios había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas, los hijos del norte y atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos. No se los llevaban, los destruían. El espíritu de envidia no te quiere ver. Es que no quiere que tú no tengas, Lo que él no puede tener, no quiere que tú lo tengas. El espíritu
satánico no quiere que tú tengas la gloria que Dios te prometió. No quiere que tú tengas la prosperidad que Dios te prometió. Y hoy estamos golpeando ese espíritu, porque ese espíritu viene para destruir tu fruto, porque se abrió puerta, tiene que cerrarse la puerta. Los adoradores tienen que diezmar, los adoradores tienen que alinear su finanza. No se está hablando de mucho aquí, tiene que hablar del principio de la obediencia. No se está hablando si tú tienes riqueza o no, se está hablando de que la viuda dio lo único que tenía, no se le estaba pidiendo más, era de lo que tenía. Tiene que alinearlo al propósito, tiene que legalizarlo, porque hay una palabra que Dios dice que peleará por ti. Y déjame decirte que el diezmo no es de ley, porque el diezmo es de fe. El diezmo es de fe. Antes de la ley ya el diezmo Abraham lo había dado, porque era de fe, era una semilla de fe, era alguien que creía, era alguien que sabía que estaba dando algo a alguien más superior que él, al dueño de la vida, al dueño de todo. De lo recibido de tu mano te damos, oh Señor, de lo que tú me diste te doy. Aleluya, la vida que me la diste, eso te estoy dando para adorar. La finanza que me diste, de eso estoy colaborando para que tu obra siga, para que tu obra avance. Aleluya, para que tu obra no esté estancada. Alguien se levanta a reprender ese espíritu del diablo, ese espíritu satánico que no quiere que la iglesia prospere. Declara, 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 declara: fuera Madián, fuera Madián, fuera Madián. Todos sus aliados, se rompe la cadena, se rompe la cadena de miseria, se rompe la cadena de estancamiento. Aleluya, la palabra dice: te bendeciré, te ensancharé. Aleluya, decláralo hasta que suceda. Pues sucedía que cuando Israel y el pueblo de Dios sembraban, subían los madianitas, los amalecistas, los hijos del oriente, y lo atacaban. ¿Qué hacían? Lo atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. ¿De qué? ¿De qué? Y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asno. Jueces 6:6. Usted puede tener esa lectura. Jueces 6:6. En el libro de Jueces. No dejaban nada, lo empobrecían. Satanás te quiere ver pobre. Satanás te quiere ver que tú nunca extiendas la mano a ese altar, que tú nunca la extiendas para colaborar con nada, que tú siempre te veas como la mijita, que tú siempre te veas como el pobrecito, que tú siempre te veas como el que más necesita. Aleluya, aleluya, aleluya. Diga: se rompe ese espíritu de miseria, se rompe ese espíritu de estancamiento. Hoy se rompe y se rompe y se rompe y se rompe. Diga: me ensancho, me ensancho, me ensancho. Voy a crecer, voy a crecer, voy a crecer. Tengo prosperidad. Levanta tu mano, por favor. Mi mano de bendición, mi mano de bendición. Todo lo que yo toco es de bendición. No voy a empobrecerme, no. Dice que el espíritu de Madián destruía los frutos de su mano, que no dejaba crecer la semilla, que se mudaron con ellos. Hoy sacamos a Madián. Sácalo de tu casa, sácalo de tu oficina, sácalo de tu destino. Sácalo, 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 sácalo. Porque hay prosperidad en tu mano, en tu espíritu. Hoy se rompe toda maldición de miseria. El plan de este espíritu de Madián es dejar empobrecido al pueblo de Dios. Y esta iglesia no es pobre. Me saqué eso de la mente. Esta iglesia está pasando por una transición de Dios a hacerlo rico a ustedes y ustedes a hacer rico a la iglesia. ¿Quién lo recibe? Aquí yo no le predico a pobre. El que crea de ustedes que yo lo voy a ver como pobre se equivocó. Sáquese eso de la mente. Porque donde Dios plantó están todos los recursos que Él va a utilizar. Y quiere ponerse en la mano a cada uno de ustedes. Solamente ustedes tienen que comprenderlo. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Me lo puedo dar a mí? Yo podría decir: Señor, pero dámelo a mí. De una vez lo resuelvo el caso. Pero Él no quiere así. Él quiere dárselo a usted y que de la mano de usted pase al altar. Porque Él quiere dar legalidad a que usted sea bendecido. Hello. El plan de este espíritu de Madián, el plan, es dejar empobrecido al pueblo de Dios. Porque subían ellos y su ganado y venían
con su tienda en gran multitud, como langosta, dice que subían, ellos y su camello, y eran innumerables. Así venían a la tierra para destruirla, y de este modo empobrecía el pueblo de Dios en gran manera por causa de Madián. Pero los hijos de Israel, diga conmigo, clamaron. Diga clamor clave. Para poder vencer ese espíritu, diga clamar. Reconocer que hemos abierto puertas. Clamar la misericordia de Dios. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de Madián, Jehová envió un varón profeta. Hoy estoy dando palabra profética aquí. Cuando ellos clamaron, mandó Dios este mensaje. Señor, ¿y hasta cuándo esta pobreza, gente? ¿Y hasta cuándo esta escasez? ¿Y hasta cuándo esta iglesia va a estar peleando la misma batalla? ¿Y hasta cuándo esta iglesia va a estar en lo mismo y tocándome la puerta por lo mismo? Hermanito, que le tocan la puerta por 1,000 pesos, por ahí, se lo encuentran pesado porque que le tocan a cada rato, pero eso no puede ser. La iglesia tiene que tener abundancia. Eso no puede ser, tiene que haberse grieta ahí arriba. Pero tiene también la iglesia que entender que si no se multiplica va a estar cargando el mismo peso. Porque Dios dice que va a mandar obreros a su mies, que va a mandar colaboradores. Dios va a mandar colaboradores a su mies. Pero si usted no evangeliza, ¿cómo llegan esos colaboradores? Si usted no se multiplica, ¿cómo llegan esos colaboradores? O sea, que si usted se casó y no tiene hijos, usted va a tener que hacer el fregado, el cocinado por muchos días hasta que para un hijo. ¿Sí o no? Después usted le dice, Darielita, friega. Ya friega, ¿verdad? Ya friega. ¿Por qué? ¿Y si ella no hubiese nacido? ¿Estuviera usted fregando todavía? Entonces, porque la iglesia está cargando el mismo peso, porque la iglesia tiene que entender que debe multiplicarse. Porque cuando te multiplica, alguno de tus hijos que tú traes viene con el sello de Dios y se convierte en multiplicador también. Viene con el sello de Dios y se convierte también en alguien que carga el arca, en alguien que carga la responsabilidad. Entonces la iglesia tiene que entender, no podemos seguir con lo mismo. Este ciclo hay que romperlo. Yo vine hoy de parte de Dios porque dice que cuando ellos clamaron, Dios le mandó un profeta y este profeta comenzó a profetizar. Y yo estoy profetizando sobre esta iglesia. Yo no sé quiénes están cogiendo esta vuelta, pero aunque la pared me escuchen solamente, aunque me escuche la puerta, estoy profetizando que este ciclo tiene que romperse. Este ciclo de la miseria, este ciclo de la escasez, este ciclo del cuánto tiene que romperse. Hoy yo me empodero y saco a Madián de mi territorio, de mi tierra. Hoy declaro que esta tierra es productiva. Hoy declaro que esta tierra es multiplicadora. Hoy declaro que el poder de Dios se entrona en este lugar. Y el pueblo de Dios clamó a Jehová por causa de Madián. Jehová envió a un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová Dios de su pueblo. Yo le hice a ustedes salir del mundo, de Egipto, y lo saqué de casa de servidumbre de Faraón, de la mano del diablo, y lo libré de la mano de los egipcios, de la mano de los demonios. Yo lo libré y de la mano de todo lo que se la afligía, de todo. Yo lo libré a ustedes de los egipcios, lo libré de los demonios, lo libré de la enfermedad y lo eché delante de ustedes, lo puse por debajo de ustedes y les dije, yo soy Jehová, no temáis, yo estoy con ustedes, no teman a Madián, no teman a los enemigos. En este día un clamor marca la diferencia, pero el clamor dirigido a Jehová, el Dios Todopoderoso, pero ellos clamaron a Jehová por causa de Madián, por causa de la opresión, clamaron a Jehová, aleluya, y Jehová mandó un profeta, varón de Dios, que profetizó sobre ellos y le dijo,
ya hoy se van a levantar. Ya hoy la miseria va a huir. Ya hoy la miseria de Madián no te va a atormentar. Ponte de pie. Dios le mandó un varón a profetizar. El clamor es necesario cuando tú clamas y entiendes que no debe vivir en esa condición, que no debe estar peleando la misma batalla. Cuando una iglesia entiende que Dios le dio prosperidad, que su destino no es ruina, que su destino no es vergüenza, que su destino no es deuda. Levántate, por favor, que su destino es de gloria, su destino es de glorioso. Alguien tiene que romper la cadena de la miseria ancestral. Alguien tiene que bendecir su tierra. Diga: mi tierra bendita. Diga: mi tierra bendita. Diga: mi iglesia bendita. En la iglesia no hay miseria. Se levanta una iglesia prosperada. Se levanta una iglesia bendecida. Se levanta una iglesia llena de la gracia de Dios. Gente que atrae la bendición de Dios. Las bendiciones te alcanzarán. Hoy te alcanza. Se abren puertas. Declaro: alguien tiene que recibir. La puerta se abre. La puerta se abre. Se quebranta la cadena del diablo. Se rompe toda miseria. Y clamaron a Jehová. Jehová envió un varón profeta. Diga: profetizamos hoy. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo lo hice salir del mundo, lo saqué de casa de servidumbre y lo libré de mano de los demonios, de los egipcios. Lo saqué del infierno y de la mano de todo lo que se le afligieron. Todo lo que le estaba afligiendo a ustedes se lo voy a quitar y lo eché delante de ustedes. Ustedes tienen poder para caerle atrás a Madián y destruirlo. Ya no tienen que correrle a Madián. Madián tiene que correrle a ustedes. Y le dije: yo soy Jehová, no temáis. En este día un clamor marca la diferencia, pero para Jehová, aleluya, el clamor era muy importante, aleluya. Ese clamor tiene que ser dirigido a Jehová, el Dios Todopoderoso. Pero ellos clamaron a Jehová por causa de la opresión de Madián. Y Jehová mandó un profeta de Dios que le dijo: esto es lo que van a hacer. Deben hacer el altar como Dios manda. Deben hacer el altar como Dios manda. Deben obedecer la instrucción. Deben hacer el culto como Dios manda. Deben obedecer la instrucción. Deben, aleluya, mandar, aleluya, hacerse un traje de honra. Deben vestir con honra. Deben venir como linaje de honra. Deben salir a la calle con la cabeza en alto. No deben salir en vergüenza. Hoy yo quito toda vergüenza, dice el Señor. Hoy yo rompo el velo de lo desconocido y entro a la iglesia en un mover sobrenatural. Entro a la iglesia en un mover de bendición. Entro a la iglesia en un mover de aceleramiento. Acelero esta iglesia como nunca antes. Traigo finanza productiva. Traigo finanza abundante. Hoy reprendo el espíritu del diablo, de la miseria, de la pobreza, de la escasez. Alguien tiene que sacudir su mano. Alguien tiene que recibirlo de Dios. Alguien tiene que romper cadenas. Alguien tiene que salir corriendo a la miseria, a correr a la miseria. Te va Madián, te va Madián, te va Madián. Se van sus aliados. Soy desprendido. Espíritu de desprendimiento hay en este altar. Levante su mano todo el que está aquí. Si todo lo que tocare la planta de tu pie será bendito. Todo lo que tocare tu mano tiene que multiplicarse. Profetizo, hay una unción. Levántala alta, todo el que está aquí, levántala alta. Reciben esa unción en su mano. Reciben esa unción en su mano. Recíbanla. Sal de la cueva, ya no es tiempo de tú estar en cueva. Ya no es tiempo de tú estar corriendo. Ya no es tiempo de estar con vergüenza. Ya no es tiempo de estar pasando vergüenza por no pagar la renta.
Ya no es tiempo de estar quedándole mal a la luz. Ya no es tiempo de estar quedándole mal al dueño de la casa donde vive. Es más, recibe la llave, recibe la llave. Recibe la llave para que entre a tu propia casa. Recibe la llave porque profetizo que la gente de esta casa, de la casa Nueva Vida, y los que escuchen con fe, van a recibir la entrada de su casa. Van a comprar sus apartamentos, van a comprar su carro. Dios no te quiere en miseria, Dios no te quiere en miseria. Ustedes van a ser proveedores para la casa de Dios. Van a ser proveedores, ustedes no van a ser impíos congregados en una iglesia. Ustedes van a ser gente de Dios. Ustedes son gente de Dios que Dios los llamó para honrarlo, que Dios los llamó para que bendigan su obra, que Dios los llamó para que sean de bendiciones, para que sean prósperos. Se rompe toda miseria, la desarraigo de las entrañas tuyas, la desarraigo la miseria. Golpeo el espíritu de Madián. Hoy alejo de mi tierra, saco de mi tierra el espíritu del diablo, los demonios, todo lo que se haya mudado en tu territorio, sale fuera. Dale un aplauso al Rey de Gloria.